Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo, algo que seguro va a mantenerlos al filo de sus asientos. Como ven por el título, vamos a hablar de Can Yaman y más específicamente, de lo que parece ser un sentimiento muy profundo y quizás un poco doloroso para él, la dificultad de no tener a Demet Özdemir en su vida. Sí, lo han oído bien. Vamos a desglosar las últimas declaraciones, los rumores y todo lo que rodea esta posible nostalgia o añoranza que Can Yaman podría estar sintiendo por su excompañera de escena, y para muchos, su pareja ideal. Si este tema les pica la curiosidad tanto como a nosotros, quédense hasta el final porque se viene interesante. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y aman estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento, las exclusivas y todos los chismes jugosos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Ser parte de esta comunidad es lo mejor. Ahora, vayamos directo al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda alguna, una de las más comentadas y queridas en la industria turca y más allá. Protagonizaron juntos la serie Erkenci y la química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban, de su complicidad, de las miradas, de la forma en que interactuaban. Y no es para menos, porque ambos son talentosos y carismáticos a más no poder. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. La relación que nació en el set, que muchos esperaban que floreciera en la vida real, tuvo sus altibajos, sus misterios y, finalmente, su fin. Y ahora, parece que Can Yaman está haciendo algunas declaraciones que sugieren que esa separación no ha sido tan fácil para él como quizás se pensaba. Últimamente hemos visto algunas entrevistas y publicaciones donde Can Yaman ha sido un poco más abierto sobre sus sentimientos, sobre su vida personal y sí, sobre su pasado. Y en varias de estas intervenciones, ha surgido el nombre de Demet Özdemir, de una manera que sugiere que todavía tiene un lugar importante en su memoria, o quizás incluso en su corazón. No estamos hablando de una confesión directa y explícita de amor eterno o de arrepentimiento, pero sí de indirectas, de comentarios que pintan un cuadro de nostalgia. Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes, al preguntarle sobre sus exparejas o sobre momentos importantes de su carrera, Can Yaman ha mencionado a Demet con un tono particular. Se habla de recuerdos, de una conexión especial que existió, y de cómo la ausencia de esa conexión puede ser palpable. Imagínense estar en la cima del mundo con una carrera en pleno auge, con proyectos internacionales, y que a la vez haya una pieza que sientas que falta. Eso parece ser lo que Can Yaman está insinuando. Ha hablado de la dificultad de mantener relaciones en el ojo público, de la presión constante, de cómo la fama puede ser un obstáculo. Pero cuando el nombre de Demet sale a colación, el tono cambia. Se percibe una especie de melancolía, una reflexión sobre lo que fue y lo que pudo haber sido. Ha comentado, por ejemplo, que Demet es una persona muy talentosa y que le guarda un gran respeto. Pero va más allá de eso. Se rumorea que ha expresado lo difícil que es trabajar con alguien con quien tienes una química tan especial y luego tener que seguir adelante, sabiendo que esa dinámica ya no existe. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos siguen apoyando la idea de que Can y Demet deberían estar juntos, y ven estas declaraciones como una señal de que él todavía siente algo. Otros, más realistas, entienden que la vida sigue, que ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, y que estas declaraciones son simplemente un reconocimiento del pasado y de la importancia que tuvieron en la vida del otro. Lo que sí es innegable es que la mención de Demet Özdemir por parte de Can Yaman siempre genera un revuelo mediático. Es como si la magia de Erkenci nunca se hubiera disipado por completo en la mente de muchos. Además, no podemos ignorar el contexto. Can Yaman ha tenido otras relaciones desde su tiempo con Demet, y algunas de ellas también han sido muy mediáticas. Sin embargo, parece que las comparaciones con Demet Özdemir son inevitables, al menos para él, o para los medios que lo entrevistan. Ha habido momentos en los que al hablar de sus relaciones, ha dicho cosas como fue especial, era diferente, refiriéndose a su tiempo con Demet. Esto para muchos no es solo un recuerdo pasajero, sino una señal de que esa conexión tuvo un impacto profundo. Se dice que él valora mucho la profesionalidad y la conexión que compartía con ella en el set. Y que encontrar algo similar ha sido un desafío.
Quizás el punto clave de sus recientes declaraciones es esa sensación de lo que pudo ser. Ha admitido que a veces en la vida se toman decisiones que con el tiempo uno se da cuenta de que no fueron las mejores. No directamente sobre Demet, pero sí sobre las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y cuando se le presiona un poco o cuando las preguntas se vuelven más personales, la figura de Demet Özdemir emerge como un punto de referencia, como un recordatorio de una etapa dorada, tanto profesional como personal. Otra cosa que se ha comentado es la forma en que algunos lo ven en su vida actual. A pesar de tener proyectos exitosos y una gran base de fans, hay una cierta percepción de que Can Yaman está buscando algo más, algo que quizás le recuerde a la plenitud que sintió en ese momento. Y es natural, ¿no creen? Todos tenemos momentos en nuestra vida que recordamos con especial cariño, personas que marcaron un auto-percase y que, aunque el tiempo pase, siguen resonando. El hecho de que él siga mencionando a Demet, aunque sea de forma sutil, nos lleva a pensar en la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están bajo el escrutinio público. Es interesante analizar cómo la narrativa mediática se construye alrededor de estas declaraciones. Los titulares suelen ser sensacionalistas, y eso puede crear expectativas que quizás no se correspondan con la realidad exacta de los sentimientos de Can Yaman. Sin embargo, no se puede negar que hay un hilo conductor en sus comentarios que apunta hacia una cierta añoranza o reconocimiento de la importancia de Demet Özdemir en su vida. Él mismo ha dicho que Demet es una actriz muy talentosa y que le tiene mucho cariño. Pero las insinuaciones van más allá de un simple aprecio profesional. Se habla de una conexión especial, de una etapa de su vida donde las cosas encajaban de una manera única. Y aquí es donde entra la parte más intrigante. ¿Qué significa realmente para Can Yaman no tener a Demet Özdemir en su vida? ¿Se refiere a la ausencia de su química profesional? ¿A la pérdida de una relación personal que valoraba mucho? ¿O es simplemente el reconocimiento de que esa etapa de su vida, que fue muy feliz y exitosa, también estuvo marcada por esa relación, y ahora que esa persona ya no está, ¿se siente esa diferencia? Es una pregunta que deja mucho espacio para la interpretación, y precisamente por eso genera tanto interés. En resumen, lo que parece estar revelando Can Yaman es que a pesar de su exitosa carrera y de haber pasado página en su vida personal, la etapa vivida con Demet Özdemir tuvo un impacto significativo. Sus declaraciones, aunque a veces veladas, sugieren una nostalgia por esa conexión especial, tanto en el ámbito profesional como, quizás, en el personal. No es una confesión de amor eterno, sino más bien un reconocimiento de que ciertas personas y ciertas dinámicas marcan una etapa importante de nuestra vida, y su ausencia puede sentirse. La dificultad de no tener a Demet Özdemir en su vida podría interpretarse como la dificultad de replicar esa química, esa complicidad, o simplemente como el recuerdo de un tiempo que fue particularmente especial y que ya no está presente. Es un recordatorio de que incluso en la vida de las celebridades, las relaciones humanas y los momentos compartidos tienen un peso emocional profundo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las recientes declaraciones de Can Yaman y la siempre intrigante relación con Demet Özdemir. Como hemos visto, el mundo del espectáculo está lleno de matices y de historias que nos hacen pensar. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. De verdad, su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente extraña a Demet? ¿Qué opinan de sus declaraciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.